¿Sabías que varias actrices mexicanas fueron víctimas de abusos y maltratos por parte de sus propios representantes, y que, durante años, nadie se atrevió a denunciarlos? Desde secuestrarlas por días hasta abusarlas sexualmente, estos managers destruyeron la vida de las mujeres que juraban proteger. Y quédate hasta el final, porque la última actriz casi muere debido a los múltiples golpes que recibió. Miroslava Stern fue una de las figuras más respetadas del teatro y el cine mexicano. Pero lo que pocos sabían es que, puertas adentro, su vida era un verdadero infierno. Tanto era así que uno de sus managers casi la mata a balazos, pero bueno, eso ya se los contaré luego. Una noche, en un hotel de provincia donde ambos se hospedaban durante una gira, la discusión pasó de los gritos a un peligro real. Él, borracho y fuera de sí, sacó una pistola de su maleta. Miroslava apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el primer disparo atravesara la pared junto a su cabeza. El segundo impactó contra un espejo, cubriéndola de esquirlas de vidrio que le cortaron el rostro y los brazos. Ella corrió por el pasillo sin zapatos, con la sangre goteando en la alfombra, mientras él la perseguía disparando al aire y contra las puertas cerradas. Los huéspedes, paralizados, escuchaban el estruendo sin atreverse a intervenir. Miroslava logró encerrarse en la lavandería del hotel, donde pasó el resto de la madrugada escondida entre montones de sábanas, oyendo sus pasos y sus amenazas del otro lado de la puerta. A la mañana siguiente, apareció en el set como si nada, con las heridas cubiertas por maquillaje. Nunca habló públicamente del incidente, pero quienes la conocieron decían que, desde esa noche, su mirada adquirió la dureza de quien ha visto la muerte demasiado cerca. Dolores del Río ya era un rostro que todos querían en la pantalla. Pero fuera de ella, vivía con miedo. Su manager no solo organizaba su carrera, organizaba su vida. La citaba en lugares apartados. No para ensayar, sino para recordarle a quien debía su éxito. Una tarde, en pleno rodaje, desapareció por horas. Nadie sabía dónde estaba. Cuando volvió, traía el vestido roto por la parte de atrás y las manos temblando. Nadie se atrevió a preguntar, excepto Emilio el Indio Fernández, que la tomó del brazo y le susurró: si vuelve a tocarte, me lo llevo al monte. El control era psicológico. Antes de cada escena, él le decía cosas al oído que la dejaban sin voz. En una película, debía interpretar a una mujer sometida. La filmación duró horas porque le exigía repetición tras repetición, observando desde un rincón con una sonrisa torcida. Los actores lo sabían, pero el miedo a perder trabajo era más fuerte que las ganas de intervenir. Una noche, después de una fiesta de la industria, su chofer se presentó con un sobre lleno de fotografías, imágenes tomadas sin que ella lo notara, en su camerino, cambiándose de vestuario. No había mensaje escrito, pero el significado era claro. Desde entonces, Dolores nunca volvió a cambiarse sin antes revisar cada rincón de la habitación. Y aunque en pantalla aparecía impecable, fuera de escena vivía con la sensación de que siempre había alguien observando. Columba Domínguez llegó al cine mexicano con una belleza que llamaba la atención de todos, y con un manager que convirtió esa atención en su herramienta de control. No era raro que la citara en hoteles con la excusa de reuniones privadas para hablar de contratos. En realidad, eran intentos de aislamiento, donde buscaba imponerse físicamente. En una gira de promoción fuera de la capital, intentó forzarla dentro de una habitación. Ella logró escapar lanzando una lámpara contra la puerta y corriendo por el pasillo. Nadie habló del incidente, pero el rumor se filtró entre algunos miembros del equipo. En el set, la presión continuaba. Pedro Infante, que compartía escena con ella, la encontró llorando detrás de un decorado. Se acercó y le dijo: no dejes que te rompan. Tú mandas aquí. Su manager modificaba guiones sin avisar, exigiendo escenas íntimas o humillantes que no estaban planeadas. Obligaba a repetir tomas innecesarias, observando desde las sombras. En una ocasión, la tomó del brazo con tanta fuerza que le dejó un moretón en forma de dedos, lo cubrió con maquillaje para seguir filmando, fingiendo que nada pasaba. Frente a las cámaras, Columba parecía intacta. Fuera de ellas, trabajaba bajo una amenaza silenciosa que todos preferían ignorar. Katy Jurado inició su carrera con una personalidad fuerte, pero incluso ella tuvo que enfrentarse a un manager que confundía representar con controlar. Varias veces fue vista saliendo de camerinos con la expresión alterada, evitando el contacto visual con cualquiera del set. Un sonidista aseguró haberlo escuchado decirle: si no haces lo que digo, no vuelves a trabajar en esta ciudad. Durante un rodaje nocturno,
la retuvo dentro de un automóvil por más de una hora mientras todo el equipo esperaba. Cuando bajó, llevaba la ropa arrugada y un silencio que incomodó a todos. Andrés Soler, con quien grababa en ese momento, lo enfrentó directamente. Ella está aquí para actuar, no para soportar tus caprichos. La manipulación se extendía hasta las escenas. En una película, logró que el director incluyera un empujón violento contra una pared. El golpe fue real, Katy se lastimó la cabeza contra el decorado. Nadie interrumpió la grabación. Desde entonces, en los rodajes, había quienes notaban que, aunque su actuación transmitía seguridad, sus ojos siempre estaban atentos a la salida más cercana. En los primeros meses de su carrera, Blanca Estela Pavón no sufría el abuso a puerta cerrada, sino a plena vista, frente a quienes callaban. Su manager no solo le gritaba instrucciones en público, la humillaba deliberadamente frente a productores y periodistas, asegurando que todavía no estaba a la altura de los papeles que recibía. En más de una alfombra roja, él la obligó a saludar y posar con personas que intentaban tocarla de forma inapropiada mientras las cámaras captaban cada segundo. Cualquiera pensaría que era parte de la cordialidad del evento, en realidad, eran situaciones planeadas para demostrarle que su cuerpo estaba expuesto como parte del negocio. Durante una filmación en exteriores, en un rancho, la dejó sola con un grupo de hombres que no pertenecían al equipo de producción, mientras él se retiraba bajo el pretexto de atender una llamada. Cuando volvió, Blanca estaba acorralada contra una cerca, con las manos crispadas y la voz temblorosa. Nadie en el equipo denunció el incidente, al contrario, varios le aconsejaron no hacer escándalo. Su manager también utilizaba las entrevistas para ejercer control, interrumpía sus respuestas, aclaraba detalles sobre su vida personal sin su consentimiento y, en más de una ocasión, la hacía repetir frases halagadoras hacia productores que ella apenas conocía. Con el tiempo, Blanca aprendió a medir cada gesto, cada palabra, no por estrategia artística, sino para evitar provocar la furia de quien manejaba su carrera y su libertad. Libertad Lamarque, famosa por su voz y presencia, enfrentó en sus primeros años en México un tipo distinto de abuso, más sutil pero igual de destructivo. Su manager ejercía un control emocional que la aislaba de sus propios compañeros. La convencía de que solo él entendía lo que necesitaba para triunfar, y la mantenía lejos de amistades o aliados dentro de la industria. Una vez, durante un descanso en un rodaje, ella se negó a asistir a una fiesta privada a la que la presionaban con insistencia. Como castigo, él ordenó que la dejaran fuera del comedor principal del set, obligándola a comer sola en un cuarto apartado, mientras todos los demás compartían la comida y risas. El abuso no terminaba en el aislamiento. En una ocasión, el manager envió a un mensajero con una nota amenazante que decía: "Si no cumples con lo que se te pide, tu carrera terminará antes de empezar". Durante la filmación, Libertad a menudo recibía llamadas a altas horas de la noche, con voces amenazantes al otro lado que la recordaban quién tenía el control. Intentó hablar con compañeros como Pedro Armendáriz y María Félix, quienes le aconsejaron mantenerse firme, pero el miedo la paralizaba. Este tipo de abuso silencioso la marcó profundamente, haciendo que muchas veces actuara con una tristeza oculta que solo algunos directores notaron, pero que el público jamás llegó a imaginar. Gloria Marín no solo tuvo que lidiar con la presión de ser protagonista, sino con un manager que usaba el propio set como herramienta de castigo. Cuando algo no le agradaba, lo hacía evidente frente a todos, pedía que las luces se ajustaran para que la encandilaran durante las tomas, ordenaba cambios de vestuario de último minuto para incomodarla y retrasaba intencionalmente su llegada a las escenas clave. En un rodaje en Veracruz, durante una filmación en la playa, la hizo permanecer bajo el sol durante horas antes de que comenzara su escena. El maquillaje se corría, el vestuario estaba empapado de sudor, y ella apenas podía mantenerse erguida. Cuando por fin rodaron, el cansancio era tal que necesitó apoyo para salir del encuadre. En otra ocasión, frente a un grupo de extras, él ordenó que repitiera una secuencia de caída más de 10 veces, aun cuando ya se notaba la incomodidad física. Uno de los actores secundarios, Jorge Mistral, intentó interceder, pero fue apartado con una simple frase: "Esto es parte del realismo". El público veía a Gloria como una mujer fuerte y elegante, pero quienes estaban en el set sabían que muchas de sus escenas exigentes no eran solo actuación, eran el resultado de un desgaste planificado para quebrar su resistencia sin dejar marcas visibles. Rosita Quintana llegó de Argentina con una carrera prometedora y un público que rápidamente la adoptó como parte del cine mexicano.
Pero detrás del éxito, su manager aplicaba una estrategia de control que cruzaba todos los límites. En un rodaje nocturno, en un set improvisado en las afueras de la ciudad, él ordenó que las escenas se filmaran sin dobles, obligándola a correr descalza sobre terreno pedregoso. Tras varias repeticiones, sus pies sangraban, pero él insistía en seguir grabando para capturar la emoción real. Durante una gira por el interior del país, el equipo de producción perdió contacto con ella por un día entero. Al regresar, apareció con el vestuario rasgado en varias partes y marcas visibles en los brazos. Cuando un maquillista intentó cubrirlas, él le indicó que las dejara para que se viera más dramática en pantalla. En otra filmación, el manager intervino en una escena que originalmente era de diálogo. Ordenó que el actor con el que compartía plano la sujetara con fuerza y la arrastrara por el suelo del set. El director, sorprendido, intentó detenerlo, pero la orden ya se había ejecutado. Los presentes comentaban que su respiración agitada y los temblores posteriores no eran parte de la actuación. El público veía a Rosita como una estrella llena de energía. Lo que no sabían es que parte de esa intensidad en pantalla venía de escenas impuestas para someterla física y emocionalmente, hasta el límite de lo soportable. Evangelina Elizondo comenzó su carrera con energía y ambición, pero pronto quedó atrapada en el control de un manager que no conocía límites. Una vez, durante el rodaje de una comedia musical, él ordenó que la mantuvieran encerrada en un camerino improvisado dentro de un almacén, para que nadie la distrajera antes de su escena. Pasaron más de 5 horas antes de que alguien la dejara salir. El aire estaba viciado, la luz era apenas un foco amarillento colgando de un cable, y el calor se volvía insoportable. Cuando por fin abrieron la puerta, apenas podía mantenerse de pie y su vestido estaba empapado de sudor. En una presentación en vivo, mientras el público aplaudía, él la tomó del brazo con tal fuerza para supuestamente guiarla hacia el escenario que le dejó marcas visibles durante días. Al intentar soltarse, perdió el equilibrio y cayó detrás de las cortinas, golpeándose contra la estructura metálica. El sonido seco del impacto fue opacado por la música, y el espectáculo continuó como si nada. Esa misma noche, él le advirtió que cualquier intento de reclamar sería interpretado como falta de compromiso con su carrera. Durante la filmación de una escena acuática, él insistió en que permaneciera en el agua helada mucho más tiempo del previsto, ignorando las advertencias del equipo técnico sobre el riesgo de hipotermia. La temperatura era tan baja que su voz temblaba incluso después de las tomas, y sus labios adquirieron un tono azulado. Un miembro del staff contó que, al salir, apenas podía mover los labios y tenía las manos rígidas, pero su manager solo comentó con una sonrisa: «Perfecto, eso le dará realismo a la película». En otra ocasión, durante un ensayo nocturno, le ordenó practicar una secuencia de baile con tacones en un piso recién encerado, pese a que estaba visiblemente resbaloso. La caída fue inevitable, un golpe en la cadera que la dejó con dolor por semanas. Él, en lugar de suspender el ensayo, solo indicó que repitiera la rutina, ahora con más energía. A los ojos del público, Evangelina siempre fue una profesional impecable. En la realidad, su disciplina estaba moldeada por episodios de desgaste extremo que cruzaban cualquier límite de seguridad o respeto, dejando cicatrices invisibles que el brillo del escenario nunca alcanzó a borrar. Elsa Aguirre, conocida por su belleza imponente, vivió al inicio de su carrera una etapa marcada por un manager que la sometía a pruebas extremas bajo el pretexto de formarla como actriz de carácter. En un rodaje en un pueblo minero, él ordenó que la dejaran en una locación aislada como ejercicio de concentración, sin agua ni comida, mientras el resto del equipo trabajaba en otro set. Cuando regresaron por ella, habían pasado casi 10 horas bajo un sol implacable. Su piel estaba quemada, la voz apenas le salía y sus labios estaban partidos por la deshidratación. Aún así, tuvo que continuar grabando esa misma tarde, sin atención médica. En otra producción, pidió a los dobles que no intervinieran en una escena de caída, obligando a Elsa a realizarla por sí misma desde una altura considerable. Tras el impacto, quedó tendida en el suelo con dificultad para respirar, el golpe en las costillas le impedía moverse. En lugar de atenderla, él ordenó repetir la toma, alegando que todavía no se veía real y exigiendo que lo hiciera con más desesperación en la mirada. Incluso fuera del set, las situaciones eran igual de extremas. Durante un viaje promocional en tren, la encerró en un vagón vacío con las luces apagadas, usando la llave para impedir que saliera. La mantuvo ahí horas, en la oscuridad, hasta que aceptó participar en una reunión privada con productores desconocidos.
En otra ocasión, en plena noche de hotel, la hizo presentarse en el lobby con ropa ligera para practicar escenas de vulnerabilidad frente a hombres que ella no conocía. A los ojos del público, Elsa proyectaba seguridad y dominio en cada papel. Lo que pocos sabían era que gran parte de esa fortaleza había sido forjada a base de episodios límite que ponían en riesgo no solo su carrera, sino su integridad física y emocional, en un ambiente donde la crueldad estaba disfrazada de disciplina artística. Marga López, una de las grandes figuras de la pantalla, soportó episodios que iban mucho más allá de la presión profesional. Su representante, un hombre con fama de perfeccionista, convertía cada rodaje en un campo de resistencia física y mental. En una filmación nocturna, exigió que permaneciera en el set hasta el amanecer, sin abrigo, bajo una lluvia artificial helada. Las lámparas de alto voltaje iluminaban cada gota que caía sobre ella, pero no había descanso entre tomas. Sus labios se tornaron morados y las manos apenas podían sostener el guión. Cuando pidió parar, él sonrió y dijo: «Entre más sufras, más creíble será tu actuación». La escena se repitió una y otra vez durante horas, hasta que Marga apenas podía mantenerse de pie, temblando de frío y agotamiento. En otra ocasión, durante una gira teatral, la obligó a viajar en la parte trasera de un camión de utilería, sentada sobre baúles metálicos que se movían con cada curva y golpeaban sus piernas. El viaje duró más de 8 horas, bajo un calor sofocante, sin agua y sin posibilidad de recostarse. Marga llegó con la espalda amoratada y las rodillas inflamadas, pero aún tuvo que subir al escenario y actuar como si nada hubiera pasado. El control también era psicológico. Antes de entrar a una importante premiación, le quitó los zapatos de tacón y se los devolvió minutos antes de subir al escenario, para que aprendiera a caminar con gracia aunque estuviera lastimada. Otra vez, antes de un rodaje crucial, le ocultó el vestuario y lo entregó segundos antes de que entrara en escena, obligándola a cambiarse apresuradamente frente a técnicos y extras, solo para humillarla. Marga nunca habló públicamente de estas experiencias, pero quienes la conocían sabían que la dureza que mostraba frente a las cámaras no era un simple papel, era la huella de años sometida a exigencias que rozaban la crueldad y que marcaron su vida fuera del set. Sonia Furió llegó desde España siendo apenas una adolescente, con la ilusión de convertirse en una gran actriz. Pero esa ilusión se convirtió pronto en una pesadilla. Su manager, un hombre con contactos poderosos, la citaba a reuniones privadas donde siempre cerraba las cortinas y dejaba la puerta con seguro. Bajo la amenaza de arruinar su carrera y regresarla a su país con deudas que no podría pagar, comenzó a imponerle pruebas cada vez más humillantes. La hacía permanecer horas en habitaciones cerradas, obligándola a repetir escenas frente a desconocidos que él invitaba, con miradas que la desgarraban por dentro. Hubo noches en que la sacaba a sitios apartados, y si ella intentaba huir, él la sujetaba con tal fuerza que le dejaba marcas que tenía que cubrir con maquillaje antes de grabar. En una ocasión, mientras rodaban en un set nocturno, la arrastró fuera del lugar y la mantuvo contra la pared mientras le gritaba al oído que era de su propiedad. Sonia, aunque vivía con el miedo constante de que sus agresiones terminaran en algo peor, continuó trabajando en silencio, temiendo que nadie le creyera si hablaba. El precio de su permanencia en el cine fue demasiado alto, y las heridas que dejó aquel hombre no fueron solo físicas. Ariadne Welter llegó joven al mundo del cine, con un rostro que las cámaras adoraban y un futuro que parecía prometedor. Pero tras las luces, su manager era un hombre obsesionado con moldearla a su manera, y para eso no dudaba en usar el miedo como herramienta. En una noche de rodaje, en un set improvisado lejos de la ciudad, él decidió corregir lo que consideraba un error, su resistencia a filmar una escena de contenido humillante. Cuando ella se negó, la tomó por el cuello y la empujó contra una pared de madera, tan fuerte que una astilla le abrió la piel de la espalda. Los técnicos presentes fingieron no ver nada, nadie se atrevía a interceder. Él no se detuvo ahí. La arrastró hasta un camerino vacío, cerró la puerta con llave y le ordenó que se desvistiera para ensayar. Ante su negativa, arrojó contra el suelo una lámpara, que estalló en pedazos. Los fragmentos de vidrio crujían bajo sus zapatos mientras avanzaba hacia ella. Le dio 2 bofetadas tan violentas que sintió el sabor metálico de la sangre en la boca. Ariadne terminó la escena esa noche, no por obediencia, sino porque comprendió que, de no hacerlo, podría no salir viva del set. Y en los días siguientes, el silencio se convirtió en su único escudo, aunque cada vez que miraba sus moretones frente al espejo, la rabia y el miedo crecían como una herida que no cicatriza. María Teresa Rivas, reconocida por su elegancia y su porte,
tuvo un inicio en el espectáculo marcado por un terror que pocos conocieron. Su manager, calculador y dominante, veía en ella una mina de oro que debía explotar a cualquier precio. Durante una gira teatral en provincia, él exigió que lo acompañara a una reunión nocturna con supuestos inversionistas. Ella, enferma y agotada, se negó. La respuesta fue inmediata, la sujetó del brazo con una fuerza que le dejó marcas moradas, y la arrastró fuera del hotel mientras sus tacones raspaban contra el pavimento. La empujó al asiento trasero de un automóvil, sin una palabra, condujo hacia un camino rural donde no había luz ni testigos. Se detuvo en seco, bloqueando la puerta con su cuerpo. Sacó del bolsillo un objeto que no alcanzó a ver bien, pero que brilló bajo la luz de la luna. El simple destello le erizó la piel. Con voz fría le advirtió que si no aprendía a obedecer, terminaría perdida en un lugar donde nadie la buscaría. Luego, sin previo aviso, la tomó del cabello y la obligó a mirarlo mientras repetía que ella le pertenecía, golpeando con la otra mano el respaldo del asiento para acentuar cada palabra. La sensación de encierro, el olor a gasolina y el crujir de las hojas movidas por el viento hicieron que el momento pareciera eterno. Cuando por fin la regresó al hotel, sus piernas temblaban tanto que apenas podía caminar. Esa noche entendió que su carrera no estaba bajo su control, y que cada paso en falso podía costarle la vida. María Félix, con su elegancia natural, parecía intocable, hasta que aceptó un contrato con un manager obsesionado con tener control absoluto sobre su carrera y su vida. Desde el primer día, sus supuestas pruebas de actuación no se realizaban en un foro, sino en escenarios cada vez más peligrosos y hostiles, diseñados para someterla psicológicamente. En una de esas, fue citada en un set improvisado en lo alto de un edificio en construcción. Sin barandales, con tablones flojos y el viento golpeando fuerte, le indicaron que debía caminar de un extremo a otro recitando su texto. Mientras lo hacía, hombres contratados para supuestamente asistirla movían a propósito las tablas bajo sus pies, provocando que perdiera el equilibrio. Un solo paso en falso y habría caído al vacío. Ella sabía que no era un accidente, era un acto deliberado para quebrar su voluntad. Otra vez, durante la filmación de una escena de drama, el director, siguiendo órdenes del manager, ordenó que se utilizara fuego real. No había efectos controlados, las llamas avanzaban más rápido de lo previsto y el calor abrasador comenzó a quemarle el vestuario. En lugar de cortar la grabación, gritaron que continuara actuando hasta terminar el diálogo, mientras sentía el ardor recorrerle la piel y el humo dificultarle la respiración. El episodio más brutal ocurrió en un rodaje nocturno en un bosque. El guión pedía que corriera perseguida, pero lo que no le dijeron fue que soltarían a varios hombres enmascarados que no actuaban. La persiguieron entre la oscuridad y los árboles, acorralándola contra un barranco. El filo estaba a solo un par de pasos, y el miedo a ser empujada la obligó a buscar una salida desesperada. Saltó hacia un costado, rasgándose las manos y las piernas con las ramas y piedras, pero logrando escapar. Volvió con la respiración agitada, el maquillaje corrido por las lágrimas y la certeza de que aquello no había sido una actuación. A partir de entonces, no aceptaba un proyecto sin exigir conocer cada detalle del rodaje, aunque en el fondo sabía que en ese medio, los verdaderos peligros rara vez estaban escritos en el libreto. Y como estás, existen muchas más historias de actrices que fueron controladas, abusadas o silenciadas por quienes decían representarlas. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos, donde seguiremos revelando todo lo que la industria intentó esconder durante décadas.